Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de la derrota tan vergonzosa del Junior de Barranquilla de visitante frente al América de Cali en el Pascual Guerrero. Terminó 2-1 con gol de Carrascal y Duan Vergara para el América y uno de Titi Rodríguez para el Junior de Barranquilla. Bueno gente, y antes de empezar a hablar del Junior en sí, vamos a hablar de lo que fue este partido. El primer gol y el único del Junior llegó a los 3 minutos, una jugada bastante buena desde atrás, un contraataque, la defensa del América dormida, buen centro de Castellón que termina pegándole, creo que fue a Boca Negra, y termina en el gol del Tití, un gol bastante bueno al inicio y que realmente yo pensaba que el partido se iba a dar de otra manera, sobre todo porque los siguientes minutos el Junior siguió con el dominio de la pelota del partido y el América intentaba algunos arranques, algunas jugadas, sobre todo de Duván individual en esos primeros minutos del primer tiempo, pero no se veía que el América despertara hasta que empezó a coger esa confianza, también el aliento de la gente se notó y en un momento el América empezó a tener todo el tiempo el balón y a Junior dejarlo prácticamente sin el dominio del balón y dejarlo en modo defensivo. Y el Junior estuvo bastante cómodo en la mayoría del tiempo en que estuvo así, porque cuando recuperaba la pelota se iba de contraataque. Contraataques bastante buenos que, otra vez, como en el partido contra el Tolima, faltó la eficacia. Algo que no debería ser contado como excusa. Realmente no se puede llegar a aceptar ese tipo de cosas porque los goles se tienen que hacer así como hicieron el primer gol al primer minuto casi. Pues las otras jugadas que desaprovecharon también tenían que terminar en gol. Una de Chará que fue frente al arquero, que sí, Jorge Soto tapó muy bien, tuvo un gran partido y merecía la figura, pero algunas oportunidades fueron claramente más fallo de los jugadores del Junior que acierto del portero Jorge Soto. Pero bueno, después el América siguió intentando algunas jugadas realmente no muy contundentes hasta que llegó el gol. Un gol que viene de un tiro de esquina del Junior. Jorge Soto otra vez, que de verdad sí fue la figura, sacó rápido el balón y dejó prácticamente en un 1 versus 1 a Yomier Guerrero y a Duván Vergara. Que Yomier, no solamente en esa jugada, los dos goles tuvieron que ver por él, o sea, estuvieron en el lado de él y fueron culpa de él. Y bueno, Duván le gana, como sabemos es un jugador muy habilidoso y termina haciendo el gol en una buena definición que no está Mele, lastimosamente, entonces terminó en gol. Y después de ahí el Junior se dedicó fue a alegar jugadas que sí que el arbitraje fue muy malo, realmente para mí el arbitraje fue muy malo. En las jugadas bobas, realmente el penal sí fue para el América, por ahí se ve que un penal para el Junior que para mí no es, pero sacó amarillas para los dos lados que no tenían que ver, se le salió de control el partido al árbitro varias veces. Y Junior entró en eso, Dier Moreno un partido pésimo, Chará lo mismo, cayéndose cada 2 minutos, resbalándose, no le ganaba una pelota a ninguno del América, le hacía el medio cuerpo y se caía, Dier Moreno haciendo faltas bobas que para mí era para que lo hubieran sacado por ahí 3 amarillas como mínimo, por eso digo que también el arbitraje fue muy malo para los dos. Y, y nada, Junior se desconcentró, Paiva también desconcentró, que es un gran jugador y que jugó muy buen partido, que para mí no debió haber salido. Y, y se desconcentraron. Entonces, la mayoría del segundo tiempo, que para mí la defensa estuvo bastante sólida de Baez, Herrera y Rivera, y bueno, y Ángel también, en cuanto a lo defensivo, porque a Ángel prácticamente le tocó defender solo ese mediocampo del Junior, porque ni Chará ni Didier están aportando, ni aportaron absolutamente nada en el partido. Y en ese momento el América siguió intentando, y así se acabó el primer tiempo. El segundo tiempo se pensaba que iba a cambiar la actitud del Junior de esa peleadera y realmente sí cambió en cierto modo, pero no controló la pelota, Titi se perdió varias oportunidades, ya no conectaba más de 2 o 3 pases seguidos y era solamente defensa del Junior y contraataque y el América intentando, prácticamente estaba todo el equipo de América en el campo del Junior y ahí fue el momento en el que se sentía que se necesitaban cambios en Junior, en el minuto más o menos 55-60. Pero Farías tarde hizo un cambio al 65, que fue el primero, que sacó a Paiva por Jordan Barrera. Que para mí aquí empieza la derrota de Junior, porque primero Chará no estaba aportando nada, Brian Castellón estaba perdido en todo el segundo tiempo, Dider Moreno estaba a punto de ser expulsado y tampoco estaba aportando nada, se equivocaba en pases y sacaron el mejor que estaba, porque ni siquiera Titi se perdió varias jugadas en el segundo tiempo y tampoco estaba aportando nada y lo sacaron. Los cambios en el América fueron bastante buenos, fueron cambios que refrescaron la salida de Lucumí, la entrada de Micolta también, todos los jugadores que entraron, el jovencito creo que fue el que le hicieron el penal al final. Entonces los cambios en América sí sirvieron, en Junior fueron un desastre todos, ninguno aportó, bueno Jordan un poco, pero solo no puede hacer absolutamente nada, Cariaco no está para jugar en Junior de Barranquilla, Vaca no puede hacer mucho porque aparte de no está en un buen momento, no le beneficia ese modo de juego de correr porque no tiene la velocidad, ya a estas alturas no tiene esa velocidad para pelear esas pelotas. Marco Pérez venía de no sé hace cuántos meses no jugaba. Entonces ahí empezó la derrota del Junior y en defensa aún más encerrado, los jugadores más cansados, los centrales.
que aún así para mí jugaron bien. Y llegó un momento la jugada del penal que no se entiende qué hace Yomier Guerrero en esa jugada, no se entiende por qué intenta quitarle el balón por la espalda, algo que se sabe que no se puede hacer en el fútbol profesional, ni en el amateur, ni en ninguno, eso es de base, y comete ese error de un penal bien pitado, un penal que nada que hacer, era casi al minuto 80, y con eso se le quedó el partido. Ya Junior intentó, pero como decía, ninguno de los cambios aportaron absolutamente nada. Y fue no solamente una vergüenza la derrota de Junior, sino que aparte es bastante positivo para el América, porque no solo ahora es el líder en puntos, sino que tiene el punto a favor de quedar de primero en la fase regular. Bueno, y hablando ya del Junior, empezando a hablar de cada uno de los jugadores y del técnico Farías. Bueno, empecemos por laterales. Para mí Herrera jugó un buen partido defensivo, ofensivamente también aportó, no salió tanto, pero jugó un buen partido. Los dos centrales también para mí jugaron un buen partido, fueron seguros, unos cuantos errores, sobre todo en la salida con el balón, pero nada defensivo, todo muy bien. Y aquí viene que para mí el peor jugador del partido, el mejor jugador del América también, fue Yomier Guerrero, que tuvo un partido pésimo, el peor partido que le he visto en mi vida. Le ganaron todo el tiempo la espalda a Duan, Mina, Lucumí, después el otro que entró también le ganó. Realmente no tuvo un partido, no solo no tuvo un buen partido, tuvo de verdad el peor partido. En el primer gol tuvo que ver con un error bastante infantil, en el segundo también un error infantil en un penal que innecesario por el minuto, por la jugada como era. Realmente un pésimo partido. En el mediocampo los tres, porque bueno, Chara también se tiró un poco a la banda, pero ayuda en el mediocampo. Chara un pésimo partido también, sobre todo el primer tiempo muy mal, en el segundo desaparecido, se perdió un mano a mano, se perdió después otra jugada, un partido también terrible. Didier Moreno casi que tuvo que ser expulsado, varias faltas que vieron ser de amarilla, saliendo con el balón un desastre, defensivamente aportó muy poco porque cuando aportaba era con faltas, muy mal. Ángel, que había tenido un buen partido hasta ese momento, hasta el momento en el que se comió ese mano a mano finalizando el partido, había tenido un buen partido defensivo, prácticamente defendiendo solo, sacando el balón de atrás, apareció en la jugada del gol del Junior y había tenido un buen partido, pero no completo. Los tres de arriba, bueno, los cuatro de arriba, bueno, los tres de arriba, que son Titi, Paiva y Castrillón. Castrillón desapareció en el primer tiempo, estuvo mucho mejor, apareció todo el tiempo, ahí sí apareció todo el tiempo, desbordando, ganando la jugada, sin pelear mucho, defensivamente también ayudando a Herrera. Pero en el segundo tiempo se desapareció, el cambio estuvo bien que haya salido, pero no tuvo un buen partido, así como el anterior contra el Tolima tampoco tuvo un buen partido. Eh, Lastimosamente bajó el nivel en estas primeras dos fechas de los cuadrangulares. Paiva, buen partido, se concentró un poquito al principio del segundo tiempo y del primer tiempo al final, por esa ligadera, pero es un gran jugador, apareció en la jugada del gol, en las jugadas más claras del Junior estuvo él, mal que lo hayan sacado, pero bueno. Y por último el Titi, que bueno, estuvo muy bien en el gol, en los movimientos, pero toma muy malas decisiones en pases, en las jugadas que queda solo frente al arco, le pega a cualquier lado, cuando ve la oportunidad le pega, pero le pega muy mal, no se la tocan mucho a los compañeros, que bueno, se entiende porque el goleador tiene que buscar eso, hacer goles, pero hay jugadas donde no toma las mejores decisiones y lastimosamente para mí termina siendo un partido más malo que bueno de él. Los cambios un desastre, ahí ya entrando con Farías y los cambios un desastre en el momento que no eran, ninguno de los cambios funcionó como tenía que ser. Hay jugadores que no tendrían que estar ni siquiera convocados, como Gianni Quintero, como Marco Pérez, como Cariaco González, jugadores que no aportan nada, que tal vez le quitan la oportunidad a otros jugadores más jóvenes para destacar. Y no, o sea, pueden ser veteranos, pueden tener experiencia, pero en lo que llevan en Junior o en el último tiempo en Junior no aportan absolutamente nada. Y ahí entra Farías, que para mí casi es el principal, junto con Jomier, de esta derrota. Los principales causantes o los principales, sí, causantes de esta derrota son ellos dos, porque tal vez el planteamiento al principio estuvo bien, aunque salir con tres volantes en el medio no funcionó tampoco. Los cambios fueron un desastre y los cambios fueron lo que hicieron que no solo la América se sintiera más cómodo ofensivamente, sino defensivamente también. Ahí sabían que en velocidad ni Marco Pérez, ni Cariaco, ni Vaca le van a ganar. Entonces aprovecharon más en subir las líneas, en jugar más ofensivo, en seguir intentando y lo lograron. Lo lograron. Lastimosamente para el Junior lo lograron. Y no sé, ahí está diciendo Carlos Antonio Vélez y el otro comentarista, el profesor, se me olvidó el nombre. Están diciendo que Junior juega muy bien y que Junior, mejor dicho, qué locura como juega. No sé por qué dicen eso. No, realmente no sé, porque si jugara tan bien como ellos dicen, Junior ganaría todos los partidos y ganaría fácil, según lo que ellos están diciendo, ¿no? Porque realmente no se vio tanta superioridad
ni en el planteamiento. Y a América le faltaban los mejores jugadores, le faltaban, solo tenían a Duan. Y bueno, la base un poco defensiva, Carrascal y Bocanegra, pero les faltaba lo más importante. Y aún así, Junior con la titular y con todos menos Teo disponibles de los que venían en un buen nivel, no pudo. No pudo ni siquiera sacar un empate, no pudo ganarle de local al Tolima. Tolima que le metieron 3 goles hoy. Entonces realmente es preocupante porque es la segunda fecha y ya América saca una gran ventaja, no solo por los 3 puntos que sacó hoy, sino por ese punto invisible que tiene.